Adelante, hermana. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por este privilegio tan grande que tú nos permites estar esta noche aquí, una parte de tu pueblo, Señor, con el propósito de adorarte, de reconocer, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Padre, presentamos este estudio bíblico que trae nuestro pastor esta noche, Señor. Te rogamos que abra nuestro entendimiento, que podamos atesorarlo en nuestro corazón, vivirlo y que seamos, Señor, testigos tuyos donde quiera que estemos, que podamos poner en práctica, Señor, todas estas enseñanzas para edificación de tu iglesia y también para que muchos vengan al conocimiento tuyo y no se pierdan, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, a vivirla y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor, y nos dé el entendimiento, Señor, y nos capacite cada día. Bendice cada hermano que esta noche está con nosotros. Unge al pastor de una manera especial, Señor, para que seas tú hablando a través de él, Señor. Que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas cada día, Señor. Bendice a los hermanos que por alguna razón, Señor, no pueden estar con nosotros esta noche. Que donde quiera que estén, tu bendición les alcance, les guíe, les ayude y, Señor, también ellos puedan más adelante alimentarse de este estudio bíblico que también se transmite, Señor, por los diferentes medios, para que puedan también, Señor, ponerse en al día y atender, Señor, estas enseñanzas que son tan edificantes y tan necesarias para nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a madurar y a crecer y a menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros cada día. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues mis hermanos, hoy vamos a estudiar Hechos 16, desde el verso 23 hasta el verso 33, y el título es Lo que sucedió en la cárcel. Así que vamos a continuar viendo este maravilloso capítulo 16 de este libro de los Hechos. Todo iba marchando muy bien para el equipo misionero que estaba encabezado por Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Aquí el lugar de reunión, con excepción de otras ciudades. ¿Sabe? Ustedes recuerdan cuál fue el lugar donde ellos se estaban reuniendo, ¿verdad? Un río. Así que la orilla de un río que estaba en las afueras de la ciudad. Allí se estaban reuniendo todos los sábados para orar y compartir el evangelio. Un día de camino al río, una muchacha con un demonio de adivinación le salió al encuentro como en otras veces, pero ese día pasó algo que no había acontecido antes, y es que Pablo se molestó. Aquella actitud, Pablo sabía que era un espíritu demoníaco y echó fuera aquel demonio. ¿Y qué pasó? Luego él y Silas fueron acusados de alboroto en la ciudad por los que administraban aquel negocio de adivinación. Uno se pregunta, ¿la gente antigua era más o menos supersticiosa que la gente de este tiempo? ¿O el ser humano sigue siendo supersticioso? Sigue siendo supersticioso, ¿verdad? Y esto, miren, esto no tiene que ver ni siquiera con clase social ni con preparación académica. Hay gente de todos los niveles y de todos los estratos sociales que creen en estas supersticiones. Ahora, Pablo y Silas fueron a dar a la cárcel y allí lo castigaron y lo mandaron al calabozo. Vamos a ver el primer versículo que vamos a leer, que es el verso 23. Así que vamos a ver lo que nos dice. A ver si. Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Noten, hermanos, la
La orden de los magistrados de la ciudad fue severa, fue muy estricta. Lo azotaron con vara. Recuérdense que el castigo que permitía la ley romana era, ustedes dirán, pero ¿por qué dicen así? Pero esa es la manera de contar y de expresar en aquellos tiempos. Dice 40 menos 1. Ese era 40 menos 2, 40 menos 3. Esa era la manera de poder contar. Así como uno dice hoy 41, ¿verdad? 42. Entonces era menos 39 azotes. Era lo máximo que se podía dar según la ley romana, lo que quiere decir que estaban bien golpeados, estaban bien golpeados, estaban bien castigados y ahora están presos, metidos en un calabozo, metido en, yo diría que en aquellos tiempos la celda de máxima seguridad. Así que vamos a ver lo que pasa aquí y sigamos viendo los detalles del tipo de prisión que le estaban dando a Pablo y a Silas. Y vamos a leer el verso 24. Voy a alternar vamos con el zoom de madre aquí. Ya, buenas noches, hermanos. El 24 dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, yo no sé si ustedes han visto en algunas películas antiguas, ¿verdad? Películas antiguas que la persona amarrada aquí con una cadena por el pie. Ese es el cepo, amarrado por el pie con unas cadenas. Así que en el calabozo de más adentro, o sea, la celda donde era más difícil poder escapar, allí fueron metidos. Si usted mira todo esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el propósito de Satanás de impedir que se predicara el evangelio, que la palabra de Dios fuera conocida por aquella gente de la ciudad de Filipos. Así que el carcelero, repito, pues los encadena a los dos, aparte de estar en la celda más profunda, los encadena, estaban golpeados, estaban heridos a causa del castigo que habían recibido. Así que esta era la condición en la cual estaban ellos. Ahora, pensemos un poquito en una realidad. Ahora Pablo y Silas, que habían salido a predicar el evangelio a Macedonia, ¿cómo estaban? Encarcelados, pero no solo esto, estaban heridos, bien golpeados los dos. ¿Cuántas cosas usted cree que le pasarían por la mente a ellos dos? Vamos a ver, imagínense que cualquiera de nosotros es Pablo, Silas, ¿Quién nos cruzaría por la mente? Si seguimos nos matan. ¿Por qué le pasa? ¿Por qué le pasa, verdad? Si seguimos nos pueden matar. Si seguimos nos pueden matar. Bueno, Antonio, usted decía. El próximo paso después de esto que viene, pues. ¿Y qué conclusión? ¿Qué piensan, hermanos? Porque déjenme decirle una cosa, Pablo y Silas, a diferencia de lo que muchas veces uno piensa, porque a veces uno piensa de estos personajes bíblicos que eran como super seres humanos, y hay gente que piensa que ellos estaban como dotados de una condición muy superior a la nuestra, y eso es falso totalmente. Si ustedes notan, la gente en aquellos tiempos era supersticiosa y hoy también. Incluso en algunos lugares hay un letrero que dice que ahí le leen la mano.
es un negocio abierto, funcionando. Y yo cuando veo esto digo, bueno, si ese negocio está abierto es porque tiene clientes y pagan renta, hay gastos, entonces se supone de que es rentable, ¿verdad? Porque de otra manera, entonces, ¿de qué se nutre? De gente que van para que le lean la mano, para que le lean lo que sea. La superstición, es decir, vemos que la gente de aquel tiempo y la gente de hoy, pues no ha cambiado. Ahora, cuando usted y yo pensamos en Pablo y en Silas, debemos pensar que eran tal cual nosotros. El mismo Espíritu Santo que tuvieron ellos, lo tenemos nosotros. El mismo amor hacia Jesús que tuvieron ellos, lo tenemos nosotros. No hay una diferencia como a veces la persona que desconoce detalles de la palabra de Dios y pueden pensar. Ahora, si nosotros analizamos por qué estaban ellos en la cárcel, estaban en la cárcel por haber obedecido a Dios que los mandó a Macedonia. Porque, ¿por qué Dios no le permitió predicar el evangelio en los lugares donde ellos estuvieron, en la provincia de Frigia, de Galacia, en Bitinia? El Espíritu Santo no se lo permitió y en esta provincia de Galacia se lo prohibió. Entonces ahora están en Macedonia, están obedeciendo el mandato de Dios y están presos, están heridos. Me pregunto yo, hermanos, cuando estamos afligidos nosotros, cuando nos llegan situaciones que no son buenas, que son desagradables, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos llegan pensamientos de que el Señor nos ha abandonado? Sí. ¿Nos llegan pensamientos de que ¿por qué Dios estará permitiéndome esto a mi vida? Sí. Ahora, ¿qué cosa le cruzaría por la mente a Pablo y a Silas? Cualquier cosa que a cualquier ser humano le cruzaría por la mente. No hay un detalle aquí explícito donde nosotros podamos ver que ellos pensaron, que ellos opinaron. Ahora, ellos podían haberse estado lamentando, y esta es la parte que, déjeme decirle que esta es la parte que debemos aprender mejor de esta enseñanza. Ellos pudieron haberse estado quejando. Si ellos se hubieran quejado, ¿habrían tenido razón o no? Sí. ¿Verdad? Sí. No estaban haciendo nada mal. No estaban haciendo nada incorrecto, estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho. Quejarse habría sido quizás algo justo, pero ¿qué se pusieron a hacer ellos en vez de quejarse? Aquí está la parte que yo entiendo que es el centro de toda esta historia. Este detalle es el centro de todo lo que nosotros podemos aprender y asimilar en nuestras vidas. Y es el verso 25. Vamos a ver. Creo que la hermana Cecilia iba a leer hace un rato. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos gozaban. Al nosotros leer este versículo, hermano, hay un problema con este versículo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos vamos al 26 de una vez. Ese es el problema, que no nos detenemos en este punto, porque nosotros tenemos esta tendencia. Por ejemplo, el hermano que se pone a estudiar el libro de Job, no lo estudia mirando el primero y el segundo capítulo, lo estudia mirando el último capítulo, el 40, cuando Dios le multiplicó todo al doble y el Señor renovó todo esto. Y ahí es donde está el problema, por lo cual muchas veces no crecemos espiritualmente en el conocimiento y la experiencia con Dios,
porque no vamos a estos puntos. Yo no quiero resaltar acá el sufrimiento. Yo no quiero, porque amar el sufrimiento es masoquismo y yo no creo que eso sea una actitud o una condición de los siervos de Dios. El siervo de Dios no es masoquista, no ama el sufrimiento, pero aprende a depender de Dios en cualquier circunstancia. Esta es la gran enseñanza, hermanos. Esta es la parte, porque cuando todo está marchando bien, cuando todo está viento en popa, como decimos nosotros, es muy fácil decir yo confío en Dios y el Señor me ha bendecido y Dios me ha sacado adelante y mira lo que el Señor me ha dado. Pero cuando todo falta, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? A reclamar, ¿verdad? Y que de hecho, a través de toda la Biblia, por ejemplo, Job se quejó. Quejarse es valedero. Ahora, la actitud, el tipo de queja, cómo reclamamos, cómo nosotros reaccionamos cuando vienen cosas que no son agradables. Así que es la parte que nosotros podemos ver acá. Este versículo 25 es la enseñanza central de todo este pasaje. ¿Por qué? Porque ellos pudieron estar quejándose, pudieron estar reclamando y todo esto, pero ¿qué hicieron? Dice que a la medianoche estaban orando y cantando himnos al Señor. Cantar en un momento así. Es más fácil orar. Es más fácil orar, ¿verdad? En un momento así. Cantar. Juan, ¿iba a decir algo así? Sí. Me trae, mi amor, que la palabra dice que Jesucristo, ese el hombre, aprendió obediencia por medio de lo que padeció. Para enseñarnos lo por causa de nuestra naturaleza caída. El Señor nos permite pasar por situaciones difíciles. Y la conclusión es para que aprendamos a depender totalmente de su soberanía, de su providencia. ¿Es fácil esto? No. Hermano, cuando usted lo dijo, la palabra masoquista, a nadie le gusta sufrir. ¿Quién le gusta sufrir? Pero mire, no es fácil esto. Cites Hebreo capítulo 5. Sí, pero mire del mensaje que prediqué la semana antepasada, que dice, hermano, tener por sumo gozo. Aplicar esta verdad, vivir esta verdad. Fue como alguien dijo, una forma jocosa, que una cosa decía alguien del diablo, otra vez la llegada. Una cosa es uno hablar de ese gozo, de tener paciencia, y otra cosa es vivir esa verdad. Aún nosotros conociendo estos pasajes y recitándolo, es una lucha diaria. Lo que pasa es que el gozo ahí no es alegría. A veces nosotros pensamos que el gozo es alegría, solo alegría. El gozo, solo alegría, porque lo relacionamos, ¿verdad? Pero ahí el gozo tiene que ver con paz. Y esperanza. Con esa confianza, con esa esperanza. Es la parte. Hermano Antonio. De la forma que yo he visto esto es que, las veces que lo he leído, no muchas, pero me he topado varias veces, es que pienso yo, no hay forma de saberlo, que ellos no estaban orando ni cantando porque estaban gozosos, sino que oraban y cantaban para poder llevar la carga que tenían, para fortalecerse. Porque en una situación así es muy difícil. Muy difícil. Y posiblemente cuando empiezan a cantar estaban sufriendo, ¿no? Sí. Y a lo mejor cantan y después de un rato pues ya se sienten mal. Sí. Pero yo creo que es una forma de tolerar esa prueba. Fortalecerse en Dios, hermano. Ahí está el punto. Fortaleza en Dios. Y cuando usted y yo no encontramos qué hacer, ¿a dónde vamos? Al Señor. ¿Y qué vamos a buscar? Su fortaleza, porque
Cuando estamos así es porque no podemos, es porque es algo que está más allá de nuestra capacidad. Entonces, cuando estamos enfrentando algo que está más allá de nuestra capacidad, necesitamos a alguien que esté más allá de nuestra capacidad, que nos ayude. ¿Y quién es el único al cual podemos acudir? Solo a Él, solo al Señor. Así que, qué interesante es esta parte, ¿eh? Cantando y orando allí. Y dice que los presos lo oían. 12 de la noche. Pudieron estar dormidos ya, pero no, ahí estaban. Estaban cómodos. No estaban cómodos en aquel lugar. Así que esta gente, hermanos, nos da a nosotros acá una enseñanza maravillosa y extraordinaria. Pero aquí repito otra vez, y vamos a leer ahora este verso, el problema es que nosotros leemos rápido el 25 y nos detenemos en el 26. Y tristemente hay ambientes, y mientras yo preparaba este estudio bíblico pensaba que hay ambientes donde lo único que se resalta es el verso 26. Y a veces un predicador está ahí y ahí le dedica todo el tiempo a lo que pasó en el verso 26, lo que sucedió allí. Y vamos a ver lo que dice el verso 26. Hermana Anabel. Gracias, hermano. El 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si yo le pregunto a usted por qué se produjo esta gran victoria del verso 26, por lo que pasó. Estaban orando y Exacto, es por lo que pasa en el 25. Esta es la parte, todo lo que va a suceder aquí es fruto de la actitud, de esa confianza. Porque, ¿qué es lo que espera el diablo cuando un hijo de Dios está sufriendo? ¿Qué es lo que el diablo quiere? Temeroso, nervioso. Y renegar de Dios. Que blasfememos contra Dios. Eso no fue lo que Satanás le dijo a Dios cuando quería hacerle daño a Job, que le dijo: quítale todo lo que él tiene, ponlo a sufrir y verá que si no blasfeme en tu misma presencia. Porque, ¿qué es lo que espera el enemigo? Lo que él espera es que nosotros, mirando la realidad, porque déjenme decirle esto, cada uno se conoce, y cuando una persona ha sido fiel a Dios, como eran Pablo y Silas, ellos sabían, primero, eran fieles a Dios. Segundo, andaban bajo la voluntad de Dios. O sea, no era que andaban, que cualquiera diría, bueno, por eso fue que se metieron en problemas, porque ellos se lo buscaron. Estaban obedeciendo el mandato de Dios. Entonces, todo aquello era razón para que pensaran: Dios me falló. Que es como reacciona mucha gente a veces, y déjenme decirle que a mí me resulta un poquito incómodo. A veces hay gente que está sufriendo y yo tengo que tragar en seco cuando escucho ciertas cosas, porque está acusando a Dios. Y el ser humano no puede justificarse a sí mismo y condenar a Dios. Es como decir: yo estoy correcto, pero Dios se equivocó. Dios nunca se equivoca y yo nunca voy a estar más correcto que Dios. Pero sin embargo, acá lo que nosotros estamos viendo es cómo, hermanos, el Señor se glorificó. Y cualquiera diría: sí, ellos estaban cantando y orando, y miren lo que pasó, vino el terremoto. ¿Quién sabía que iba a venir esto? Solo Dios. Nadie lo sabía. Una respuesta inmediata. Porque es que depende de la situación. Hay momentos en los cuales Dios se va a tardar, no porque Él no pueda resolver el problema, sino porque ese es su propósito.
pero hay momentos en los cuales Dios va a obrar de manera inmediata. Dios se va a glorificar de una forma inmediata. ¿Por qué? Porque recuérdense, el hombre que obedece el plan de Dios sabe que va a contar con dificultades. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Se lo voy a resumir muy sencillo. Nosotros estamos en un reino enemigo, fundando otro reino. Este reino del mundo es el diablo que lo gobierna. El diablo gobierna las naciones. Yo creo que no hay que explicar lo de la soberanía de Dios, ¿verdad? O sea, el diablo está bajo la autoridad de Dios, pero el diablo ha recibido un poder que se lo dio ¿quién? Adán y Eva. Adán y Eva, Dios los puso como los reyes de la tierra y ellos le traspasaron al diablo ese poder. El poder es de Dios, pero Dios se lo entregó al hombre, el hombre se lo pasó al diablo y hoy el hombre es un rehén del diablo. Por eso el mundo está así. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo los cristianos? Estamos fundando un reino dentro de un reino enemigo, porque usted y yo, ¿qué es lo que presentamos el reino de Dios a través del Evangelio de Cristo? Y al hacer esto, estamos combatiendo un reino enemigo dentro del mismo reino. ¿Vamos a tener oposiciones? ¿Vamos a tener guerra? La vamos a tener, hermano. El cristiano siempre vive en guerra. Y esa es la guerra espiritual, no es como alguna gente empezar a dar puñetazo al aire y zapatazo y que yo ato al diablo. Y yo escuchaba a alguien decir, pero yo no sé quién es que lo desata, hay que buscar el que lo desata porque hay gente que vive atando y atando al diablo y anda suelto todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cortando al diablo. Sí, Los cristianos somos los invasores, no el diablo. exacto. Nosotros estamos invadiendo un reino, porque hay que entender esto, hermano. Esto es algo, los lunes allá en Canaán estamos hablando acerca de los dos reinos. Y es que, ¿por qué usted cree que nos ven a nosotros como tan raro la gente que no conoce a Dios? ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces, por eso el cristiano, y hay una frase que le he acuñado, nosotros no somos mejores que nadie, pero somos diferentes. Nosotros no somos mejor que ninguna persona en este mundo, pero somos diferentes, porque el cristiano tiene una manera diferente de comportarse y de reaccionar. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo aquí. Así que, hermanos, repito algo, en el verso 25 está la esencia de todo. La gran victoria no está en el verso 26, sino en el verso 25. Es cuando estamos atravesando una situación difícil que debemos adoptar que la actitud de Pablo y Silas, ¿de qué? De cantar y orar cuando parece que llegó el fracaso por hacer lo correcto. Noten, ellos estaban sufriendo, haciendo lo correcto. Ahora, quiero presentarle otro panorama. Es este. La mayoría de las veces los cristianos sufrimos por cosas que nos la buscamos. Y cuando nos metemos en cosas, como pasa, y nos va mal, a veces tenemos el estilo de querer culpar a Dios. A nosotros provocando las situaciones. Entonces, yo digo, si haciendo lo correcto, Pablo y Silas sufrieron y lo que están es, en vez de juzgar a Dios, están cantando y orando, confiando en el Señor. Con más razón, cuando la aflicción es el resultado de nuestros errores personales, debemos nosotros pedir a Dios su misericordia, pedir a Dios su gracia, que Dios se manifieste en nuestras vidas. Mis hermanos, mientras cantaban y oraban, ¿a qué hora? A la medianoche. Yo pienso, y no que lo pienso, es seguro que no había luces en aquella celda, ¿verdad? No había luz eléctrica allí, ¿verdad que no? Así que no había luces.
Estaban a oscura allí y allí están atados, heridos y están cantando. Y mientras están cantando, ¿qué pasó? Aquella cárcel comenzó a estremecerse, ¿eh? Las puertas se abrieron. Todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas solo de Pablo y de Silas se soltaron. De todos, hermanos, de todos. Qué tremendo es cuando nosotros glorificamos a Dios, hermano. No solo nosotros somos bendecidos, sino toda nuestra área de influencia recibe una bendición. Eso es maravilloso. Y esto, déjenme decirle que aunque aquí debemos hacer una aplicación, pero yo creo que cuando nosotros buscamos la bendición de Dios, esa bendición nos toca a nosotros y le toca a nuestra familia. La bendición de Dios va a alcanzar. Yo no estoy hablando de que una gente es salvo porque yo sea salvo. Eso es otra cosa. La salvación es individual, pero estamos hablando de la manifestación de Dios, la misericordia de Dios, la obra del Señor. Porque noten, hermanos, debió ser que solo las cadenas que tenían en los pies, el cepo, Pablo y Silas, que se soltaran. Los demás que estaban allí, probablemente alguno era culpable de haber cometido algún delito. Pero inocentes, seguros, estaban Pablo y Silas. Pero sin embargo, se soltaron de todos, hermana Betsy. Eso me hizo recordar una prédica que usted dijo sobre Job, ¿verdad? Que Dios permitió que Job, que los hijos y todo eso murieran, ¿no? Pero la mujer de él no, porque estaba cubierta por él, porque vivía en la misma casa de él. O sea que nuestra familia, pero los que están bajo nuestro, ¿verdad? En nuestra casa, son los que Dios protege, pero si ya se van y ya hacen lo que le da la gana y no creen en Dios, aunque uno ore por ellos, a veces Dios no, ¿ves? Si están en pecado. Hermana Betsy, hay mucha conjetura sobre la mujer de Job. Y yo escuché un predicador que dijo que el diablo no la mató porque la conocía muy bien. Sí. Pero bueno, pero yo creo que sí, que cabe esa aplicación. Ellos tenían un techo común, ¿verdad? En lo mismo en la cárcel también estaba ellos ahí en un techo común. La gloria de Dios cubrió aquella cárcel, hermano. Y esto lo que quiere decir, cuando el Señor se manifiesta, hay libertad. Y hay un cántico por ahí muy bonito que dice que hay libertad en la casa de Dios. Y hay gente que cree que es para saltar, para hacer bulla. Y la libertad en la casa de Dios es del pecado, es de la maldad, es de la angustia, es del dolor, es de ese peso que trae el ser humano en su vida, que hay libertad, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice un salmo, delicias a su diestra para siempre. Así que fue tan fuerte la conmoción física que el carcelero que vivía al lado de la cárcel, recuérdese que era algo totalmente diferente a lo que hoy nosotros conocemos. El carcelero tenía su casa al lado de la cárcel, ese era su trabajo, allí estaba su familia. Se despertó con el terremoto que estaba focalizado en aquella área. Así que vamos a ver cómo reacciona este hombre, el carcelero, y vamos a leer el verso 27, creo que la hermana Magnolia. Sí. Dice así: despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían muerto. Mis hermanos, la ley romana establecía que si un preso se le fugaba, el carcelero pagaba por la vida de ese preso. Wow, esto tiene una enseñanza también, ¿eh? Un preso y otro inocente pagaba por la fuga de alguien. ¿Acaso hubo alguien que pagó por nosotros?
¿Usted y yo merecíamos la salvación o la condenación? No conocer la Biblia puede llevar a una gente a decir, no, yo merecía la salvación porque yo soy bueno, pero ¿y quién es malo? Nadie. Todo el mundo es bueno y todo el mundo ha hecho cosas buenas. Pero cuando nosotros nos presentamos ante Dios, lo único que hay en nosotros son imperfecciones. El pecado separa al hombre de Dios. Sin embargo, Cristo pagó por nosotros, siendo inocente, pagó por nosotros. Ahora, eso es solo un pequeño análisis acerca de esto. La ley establecía, si se fuga un preso, el carcelero paga con su vida. ¿Y qué hace el hombre cuando mira esto? Dice que sacó su espada. Dijo, yo me imagino que el carcelero diría, bueno, antes que me maten, yo me voy a matar y ya. Yo voy a resolver esta situación. Pero mis hermanos, aquí hay otra enseñanza maravillosa e importante. La liberación que hace Dios no se produce para perder vidas, sino para salvarla. Porque cualquiera diría, bueno, pero este hombre era un impío, el carcelero. Él no fue que golpeó a Pablo y a Silas. Su trabajo era meterlo en el calabozo, pero sin embargo, yo me imagino que lo empujó quizás. No, en aquellos tiempos y aún hoy cuando las autoridades tal vez están tratando a una persona, dicen que le respetan sus derechos, pero hay que ver lo que pasa cuando están fuera de cámara y en todos esos lugares. ¿Qué es lo que pasa? Estaba viendo un pedacito de una película, y digo un pedacito porque a veces estoy cambiando de canal y de repente veo algo y no lo continúo viendo, donde a alguien lo llevaron preso y él dijo, lo estaban investigando dos policías y él le dijo, ¿con qué me van a dar? ¿Con la guía telefónica? Y le dicen ellos, ¿y por qué? Y dice, sí, porque yo he oído que para que la gente no quede con fuerte golpe le dan como con algo así. O sea, hermanos, ¿qué pasa cuando no se está viendo? No sabemos, pero sería que el carcelero trató con mucha modestia a Pablo y a Silas. Sería que le dijo, miren, señores, entren aquí a esta celda. No, probablemente hasta los empujó. Le abrió la celda, lo encadenó con toda aquella rudeza. Recuérdense que, hermano, no era, ¿cómo decirle? No era un psicólogo, era un carcelero, era un hombre. Para ser carcelero hay que tener bastante, ¿cómo se llama? ¿Ah? Malicia. Sí, y energía y una serie de características, hermano. Por ejemplo, no todo el mundo daría para ser carcelero, para estar tratando con todo tipo de personas que no son los mejores. Va un inocente, pero la mayoría son gente criminales, ladrones y tantas cosas, ¿verdad? Y tratar con ese tipo de gente no es fácil. Así que no creo que podía ser una persona muy dócil. Los trataría con aspereza y ahora cualquiera diría que se mate, ¿verdad? Me trató mal. Pero sin embargo, hermanos, y aquí está la otra parte, cuando Dios obra, el hombre no puede tomar la gloria. Y Pablo y Silas sabían que quien había hecho esto no eran ellos, sino el poder de Dios. La presencia de Dios. Tampoco ellos se tomaron el crédito de decir, es que nosotros somos unos grandes siervos de Dios y como Dios nos apoya, Él nos va a complacer en todo. No. Vamos a ver lo que dice el verso 28. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Buenas Juliela. Dice así, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas,
Sí, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Me imagino ver a Pablo, ¿creen ustedes que algún preso no intentaría irse? No eran predicadores. Allí había todo tipo de gente, pero Pablo los retuvo de alguna manera con autoridad y esta gente entendieron que lo que había pasado allí no era algo natural, era sobrenatural, porque recuérdense que aparte de aquel temblor que abrió todas las puertas, también las cadenas se cayeron y siempre esto ha sido con llave. Así que esto no era algo que una gente podía tomarlo a la ligera. Así que estaban allí. Pablo los retuvo allí. Nadie se va de aquí. Pablo también pudo haberse salido, ¿verdad? Y con razón, porque era inocente. Él no había hecho nada malo, nada incorrecto. Así que, hermanos, lo extraordinario fue el resultado de aquel terremoto. Y vamos a ver a alguien que se lea los versos 29 y 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Ese es el resultado del terremoto, hermanos. Pablo y Silas fueron abordados por el carcelero. Dice que cuando le hablaron, le dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Dice que él, pidiendo luz, aquello estaba oscuro. Yo pensando, a veces nosotros necesitamos tanta comodidad para adorar a Dios. Yo recuerdo que nosotros asistíamos a una congregación y el barrio era en tierra, y cuando llovía, hermanos, a veces había que llegar con unos zapatos llenos de lodo y empezar a limpiarlo para entrar al templo, y nadie faltaba. Hoy tenemos una condición de tanta comodidad, y aún así la gente a veces se queja de incomodidad con tantas cosas. Imagínense aquella situación en la cual estaban totalmente oscuro y ellos allí adorando a Dios. El carcelero pide luz, entra al lugar, ¿y qué hace? Dice que se postró a los pies de Pablo y de Silas y les pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. ¿Y cómo este hombre supo acerca de la salvación? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Están viendo el porqué de ir a la cárcel? ¿Están viendo el porqué de ir preso? Hermanos, Dios, cuando andamos en su voluntad, va a hacer que lo que el diablo trate, como que dice la canción, hermana Betsy, lo que el enemigo, Dios lo viene del enemigo, lo transforma para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando dependemos del Señor, aunque el enemigo se levante, porque hay que entender, ¿quién hizo todo esto? ¿Fue el diablo? ¿Le sacaron un demonio de una muchacha que estaban engañando toda aquella comunidad y todo aquello? Entonces el enemigo se levantó. Pero cuando Satanás se levanta contra los hijos del Señor que están dentro de la voluntad de Dios, él cree que le hace daño, pero el diablo termina derrotado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que ahora el carcelero está listo para ser salvado. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí hay un versículo que
fue dicho para él, pero yo entiendo que cualquier cristiano puede apropiarse de este versículo, que es el verso 31. ¿Qué dice? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora, la enseñanza aquí no es, oye, si tú crees en Jesús, ya todo se salva, tu familia. Está hablando de creer. ¿Y qué aquí pasó? Porque no solo el carcelero fue impactado, la familia de él fue impactada también. Todos se despertaron esa noche, todos se levantaron esa noche. ¿Y qué dicen los versos 32 y 33, que son los últimos que vamos a estudiar? 32. Yo puedo leer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué hora era? Pensemos que ya había pasado un poco más. Estamos hablando de la madrugada, ¿eh? 3 de la mañana, 2 de la mañana, en fin. Pero hermanos, aquí está la parte importante. Miren, ¿dónde comenzó este trabajo de evangelización? En un río. ¿A dónde continúa ahora? En la cárcel. ¿Cómo Dios obra? ¿Cómo Dios actúa? Una pregunta, pastor. ¿Y la familia del carcelero estaba ahí en la cárcel o fue? No, yo no que vivía Es cerca que, de la cárcel. exacto, la casa del carcelero estaba al lado de la cárcel. Eso era una costumbre de aquella época, entonces, porque era la manera del carcelero poder cuidar la cárcel. Ese era su trabajo. Trabajaba para el Imperio Romano. Así que ahí estaba él con toda su familia y miren lo que dice, que le hablaron la palabra del Señor a él y a todo lo que estaban. Todo el mundo se levantó. Y yo les pregunto, hermano, ¿creen ustedes que solo el carcelero y su familia o pasó algo con los presos? ¿Algún preso habrá conocido al Señor? No lo menciona el verso, pero hay que entenderlo, porque allí lo que pasó fue extraordinario. ¿Cuántos presos de eso se habrán arrepentido? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo el carcelero, su esposa, sus hijos, parece que eran todos adultos, porque aquí dice la palabra de Dios que y el carcelero dice, tomándolo en aquella misma hora, les lavó las heridas, porque recuérdense que estaban heridos. Les lavó las heridas, los curó, y enseguida, ¿qué pasó? Se bautizaron. ¿Y qué hora era? 2, 3 de la mañana. Aceptaron al Señor y de una vez que se bautizaron. Así que, hermanos, qué maravilloso y qué extraordinaria obra que Dios hizo en aquel lugar. Yo sé que cualquiera que piensa esto dice, bueno, no me gustaría que me pase esto. Déjeme decirle que esto no se repite. Así como pasó, no se repite. Pero Dios estará probando nuestra confianza. No en que vayamos a la cárcel y seamos golpeados. Hay golpes en la vida que usted y yo recibimos. Y cuántas veces como cristianos nosotros andamos bien y fruto de hacer las cosas bien, a veces recibimos algún tipo de consecuencia. Hay lugares donde por una gente actuar bien hasta pierde un trabajo por hacer lo correcto, por no querer hacer cosas que no están correctas. Entonces, ese padecimiento es por causa de quién? Por causa del Señor, por causa de hacer las cosas como deben ser.
el enemigo trató de detener ¿qué fue lo que el diablo intentó? Detener la predicación. Estos hombres fueron obedeciendo a Dios y predicaron el evangelio, pero el enemigo trató de detener la predicación del evangelio, haciendo que Pablo y Silas fueran a dar a la cárcel. Pero la cárcel, ¿en qué se convirtió? En un campo misionero. El carcelero, su esposa, sus hijos aceptaron al Señor, una familia completa. Ahora esta familia iba a ser miembro ¿de qué? De la iglesia de Filipos, de los filipenses, a los cuales más adelante el apóstol Pablo estará escribiendo esta maravillosa epístola. Ahora, los presos que estaban allí en la cárcel, hay que entender que algunos se salvaron. Pensemos que tal vez no todos, quién sabe si todos, por aquel testimonio, por lo que pasó. ¿Cuántos hombres que estaban presos allí, habiendo cometido delitos, salieron de esa cárcel regenerados, arrepentidos, hombres nuevos? ¿Y cómo se produjo aquello? Porque Pablo y Silas fueron a la cárcel. Si no van presos, no se produce aquella situación. Cuando pensamos, ¿por qué sufrir por la causa del Señor? Bueno, Cristo sufrió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Y yo no creo ningún ser humano va a sufrir lo que Cristo sufrió. Porque como quiera que sea, nosotros somos pecadores, y cuando vemos a Cristo único justo, y cuando vemos a Cristo, Él es Dios que vino a la tierra hecho hombre para poder pagar por la salvación del ser humano. Y yo quiero concluir escuchando algunas opiniones. Vamos a ver, los hermanos que están en Zoom, nos quedan unos minutitos, ya estamos terminando. ¿Qué le dice esto a su vida? Quiero oír, aunque sea 2 o 3 opiniones, no tienen que ser extensas, pero ¿qué le dice esto a su vida? Esta enseñanza, no otra cosa, esta enseñanza, ¿qué le dice a su vida? Bueno, en lo que se animan los de Zoom, hermana. Con la hermana Julieta y después con la hermana Beatriz. Yo pienso que esto lo que nos anima es a que, a pesar de las dificultades o cualquier circunstancia que nos presente en la vida, nosotros no podemos desmayar en seguir obedeciendo al Señor. Que la misma palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, y esas aflicciones no nos deben derrotar, sino antes ayudarnos a salir adelante, sabiendo que Cristo pelea por nosotros, y nosotros tenemos que ser esforzados y valientes cada día para saber que el enemigo no está contento con que nosotros estemos proclamando las buenas nuevas y llevando el evangelio. Siempre va a poner trabas, va a usar circunstancias para que nosotros nos callemos, pero nosotros tenemos que continuar a pesar de que se presenten las dificultades o nos desilusionemos de las personas o los problemas. Nosotros tenemos que continuar, porque el Señor se va a glorificar en cada día, y sabemos que el enemigo se va a levantar siempre cuando nosotros queremos predicar la palabra. Amén. Hermana Beatriz. También yo pienso que debemos tener en nuestra mente esto, y es esto de que ellos, a pesar de estar en la cárcel golpeados, maltratados, oraron y cantaron al Señor. Nosotros también, cuando tenemos dificultades, tenemos que orar y tenemos que alabarlo. Y el Señor nos responde, sobre todo eso que nos da paz. Si no nos responde inmediatamente, pero qué lindo que nosotros podamos orar, cantar al Señor. Y es la paz y la confianza que el Señor nos va a responder para bien. Amén. Hermana Doralisa. Mientras
Bendiciones a todos. Mientras yo oía la explicación, pensaba en qué fortalecido estaba Pablo y Silas cuando le llegó la prueba, y como que pensaba, me llevaba a la mente cuando mi mamá murió, eran 4 meses después de la pandemia, y a mí me cogió con orar, que cuando eso fue que me incorporé al grupo, como no estaba trabajando, estaba en un employment, y yo oraba y oraba y oraba y oraba y oraba. Entonces, y me recuerdo cuando la triste noticia que mi hija cogió el teléfono y dice, mamá está con el Señor, y yo levanté la mano al cielo y empecé a decir, te alabo y te bendigo, Padre, gloria. A mí eso fue lo que me salió antes de como de largar un grito. Entonces, oyendo el desarrollo de este tema, pienso en que debemos estar fortalecidos porque las pruebas nos van a llegar. Entonces, para estar en gozo, que no es alegría, como dijo el pastor ahorita, tenemos que estar fortalecidos en el Señor, así cuando las mareas no están en nuestro diario vivir, en nuestro diario actuar. Ese era mi aporte que quería decir para cuando lleguen la prueba poder exaltar a Dios y tener los ojos hacia Él. Amén. Si estamos preparados, hermano, cuando llegue la prueba va a ser mucho más fácil poder combatirla. No es que no vamos a sufrir, hay sufrimiento, porque Pablo y Silas no estaban allí en un resort, no estaban allí siendo premiados, estaban presos y golpeados, pero esta gente, como dice la hermana Doralice, estaban preparados espiritualmente, y cuando nos preparamos espiritualmente, cuando llega la dificultad, es más sólido la respuesta que nosotros podemos tener. Si no estamos preparados, fácilmente cualquier cosa nos puede mover. Así que esta es la gran enseñanza, hermanos. Cuando usted y yo estemos atravesando cosas difíciles, vamos a buscar fortaleza en el Señor. Por eso, siempre he dicho, cuando un cristiano está afligido, hermano, ¿y por qué no fuiste al culto? Ay, hermano, que yo estaba muy afligido. Eso yo no lo entiendo. Yo tampoco. Hay que con más razón. No, es que yo no lo entiendo. Porque ¿qué yo vengo a buscar delante de Dios? Es fortaleza, es su bendición, es esa fuerza que yo no tengo. ¿Y dónde la voy a buscar? Es en su presencia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está. No es que Dios, cualquiera diría, sí, pero el Señor está en todas partes. Sí, el Señor está en todas partes, pero Él se manifiesta cuando nos reunimos para adorar y bendecir su nombre, porque eso es lo que dice la palabra. Donde hay 2 o 3, allí estoy yo. Y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová que. Entonces son promesas de Dios. Así que, hermano, el hermano Antonio usó esta frase hace un rato. Ellos buscaron fortaleza en el Señor. Cuando estemos atribulados, cualquiera que sea, busquemos fortaleza en Dios. Busquémosla. Es que no tenemos nosotros la fuerza, pero nuestra fuerza está en Dios. Él es nuestra fortaleza. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Gracias.